Buenas tardes. El día de hoy tenemos a bien de llevar a cabo este tipo de información que es acerca de una propuesta de intervención educativa, la cual estoy realizando el doctorado en educación, seminario de intervención educativa, que presenta un servidor, Domingo Alves Ramón, y el asesor es el doctor Sergio Alberto Pérez de la Cruz. En la parte de introducción está considerada la educación primaria atraviesa un momento histórico de transformación en México, donde la consolidación de los lenguajes se posiciona como el eje articulador de todo aprendizaje significativo. Sin embargo, en la práctica cotidiana de la escuela perteneciente a la zona 104 en el municipio de Emiliano Zapata, se ha identificado una brecha crítica, un alto índice de alumnos que transitan por el primer y segundo grado sin lograr el dominio funcional de la lectoescritura. Esta problemática no solo se limita al rendimiento académico inmediato, sino que vulnera el derecho fundamental de los niños a comunicarse y comprender su entorno, convirtiéndose en el principal factor de rezago educativo a largo plazo. Esta propuesta de intervención educativa, cuyo planteamiento del problema es la descripción del contexto a nivel global, de acuerdo a la información e investigación del UNESCO y diversos organismos internacionales, han señalado que la competencia lectora es el indicador más fiable del desarrollo social de la nación. Tras la crisis sanitaria mundial, se ha detectado una pobreza de aprendizaje, donde millones de niños han perdido la capacidad de comprender un texto simple. En México, los resultados de evaluaciones estandarizadas como PISA y las evaluaciones diagnósticas nacionales muestran una tendencia preocupante. Una gran proporción de alumnos de educación primaria se encuentra en el nivel más bajo de desempeño en comunicación y lenguaje. El sistema educativo mexicano enfrenta el reto de una currícula extensa que muchas veces no permite el tiempo de maduración necesario para que el alumno consolide la lectoescritura, priorizando el avance administrativo sobre el aprendizaje real. La transición de los programas educativos ha generado en ocasiones una confusión pedagógica sobre los métodos más efectivos para la enseñanza de la lengua escrita. En el contexto social, el entorno social en el que se encuentra inserta la institución educativa juega un papel determinante en el proceso de adquisición y consolidación de la lectoescritura. La problemática detectada de primero a sexto grado no es un fenómeno aislado del aula, sino el reflejo de una dinámica social compleja que se caracteriza por los siguientes aspectos. Se observa una predominancia de familias donde ambos padres de familia se integran al mercado laboral con jornada extensa. Este fenómeno social genera una soledad pedagógica en el alumno. Al llegar a casa, no cuenta con un adulto que supervise la calidad de su escritura o que fomente momentos de lectura compartida. Asimismo, existe un porcentaje considerable de familias monoparentales o extendidas bajo el cuidado de abuelos, donde la prioridad es la subsistencia económica, quedando el acompañamiento académico en un segundo o tercer plano. No podría faltar ese contexto cultural, después del contexto social en que se encuentra el alumno. El contexto cultural del alumno de primer y segundo grado es un marco de referencia que determina su disposición hacia el aprendizaje del código escrito. En esta etapa crítica, donde se realiza la transición del pensamiento concreto al pensamiento simbólico, la cultura del entorno actúa como el primer mediador del aprendizaje. En la comunidad local predomina una cultura de tradición oral. La comunicación familiar y social se basa primordialmente en el habla, el relato de anécdota y la instrucción verbal directa. Si bien esto enriquece el vocabulario auditivo, genera un vacío cuando el niño ingresa a primer grado
ya que no percibe la escritura como una necesidad cotidiana de su entorno cultural inmediato. Para el alumno, el lenguaje escrito aparece como una lengua extranjera impuesta por la escuela, no como una extensión natural de su forma de comunicarse con el mundo. Hablando de este contexto económico, la cual pertenece el alumno, en primero y segundo grado, en sí el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, es un factor determinante, porque las condiciones, el acceso, material educativo y la estabilidad del proceso de alfabetización inicial, la economía local, aunque diversa, presenta desafíos estructurales que impactan directamente en las aulas. La economía de la región se sustenta principalmente en la ganadería, la agricultura y el comercio de servicios. Un sector considerable de los padres de familia se desempeña en actividades informales o empleos temporales relacionados con el campo y el sector servicios. Esta inestabilidad económica provoca que en ciclos de baja actividad comercial o agrícola, la familia priorice en el gasto en necesidades básicas como la alimentación, la salud, sobre la adquisición de materiales escolares complementarios como cuentos, libretas, dibujos o útiles de calidad que faciliten el trazo y la lectoescritura. En este subtema que es importantísimo, titulado El problema de la intervención, esta adquisición de la lectoescritura es un proceso más determinante en la educación primaria, particularmente en los grados de primero y segundo, ya que constituye la base de todo aprendizaje posterior en la comunidad escolar en Emiliano Tabasco. Se ha identificado una problemática crítica, un alto índice de alumnos que transitan por este primer ciclo sin lograr consolidar el sistema de escritura y la comprensión lectora básica. La magnitud de esta situación es alarmante, pues no se trata de casos aislados de dificultades de aprendizaje, sino de un fenómeno colectivo donde aproximadamente el 40% de la población estudiantil de estos grados muestra un rezago significativo. Esta brecha pedagógica sitúa a los estudiantes en una posición de vulnerabilidad académica, convirtiendo la alfabetización inicial en un reto urgente que trasciende las paredes del aula. En lo que compete a la trascendencia es la falta de consolidación de la lectoescritura en primero y segundo grado. No debe entenderse como un retraso escolar pasajero, sino como una barrera estructural que condiciona el éxito o fracaso de toda la trayectoria de vida del individuo. Cuando un alumno de la comunidad de Emiliano Zapata no logra dominar el código escrito en este ciclo fundamental, se genera un efecto de onda expansiva que repercute en tres dimensiones críticas, como es la académica, la socioemocional y la social laboral. En lo que compete a la vulnerabilidad, está considerada como una problemática de la lectura en primero y segundo grado, y esta se define como la capacidad de este fenómeno para ser modificado, intervenido o solucionado mediante una acción pedagógica planificada, a pesar de ser compleja del rezago identificado en este municipio de Emiliano Zapata. La situación presenta un alto grado de vulnerabilidad positiva, es decir, es un problema que se debe atender con las herramientas y estrategias adecuadas. Puede ser revertido significativamente debido a la etapa del desarrollo en la que se encuentran los sujetos afectados. En la conclusión, como propuesta de intervención, tras el análisis exhaustivo de los contextos social, cultural y económico de Emiliano Zapata, Tabasco, y habiendo delimitado la causa y la trascendencia del rezago en la lectoescritura, se concluye que la enseñanza de la lengua escrita en el primer y segundo grado requiere una transformación profunda. No es suficiente con repetir esquemas tradicionales de copiado y repetición que han demostrado ser ineficaces ante la nueva realidad post-pandemia y el entorno digital actual.
La escuela debe dejar de ser un espacio de reproducción mecánica para convertirse en un laboratorio de significación donde el niño de primero y segundo grado descubra que leer y escribir son herramientas de poder, identidad y libertad. Como respuesta directa a esta problemática surge la presente propuesta de intervención educativa titulada Letras en Acción, Estrategias de Alfabetización Significativa y Conciencia Fonológica para el primer ciclo. Esta propuesta no es un método rígido, sino un sistema dinámico de intervención que busca atacar los dos pilares del rezago detectado: la falta de correspondencia grafofonética y la ausencia de comprensión lectora desde la etapa inicial. La intervención se fundamenta en la premisa de que el niño aprende a escribir escribiendo en textos reales y aprende a leer buscando significado, no solo sonido aislado. En este análisis que hemos hecho correspondiente a la fortalezas, debilidades y amenazas, tenemos un cuadro que presentamos para ir viendo los recursos, las capacidades, los factores externos, internos, para que nosotros vayamos superando ciertos retos, ciertas áreas de oportunidad que tenemos para ir logrando este tipo de tema que es bastante complejo, como es el proceso de lectoescritura en primero y segundo grado de educación primaria en el municipio de Emiliano Zapata. En lo que respecta a la justificación, esta intervención surge ante una emergencia pedagógica invisible, pero no profunda: el estancamiento del proceso de alfabetización en primer ciclo, según datos de la prueba diagnóstica de Mejoredu, tras el periodo de confinamiento. Más del 50% de los estudiantes de segundo grado en zona en contexto económico desafiante, como se da en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, presentan dificultades para la decodificación básica. Para ir planteando y definiendo acerca de este tema, que la verdad que es bastante preocupante, nos propusimos un objetivo que, en definición, esto constituye el eje rector de esta propuesta, un objetivo mal planteado debido a los esfuerzos pedagógicos. Por ello, los siguientes puntos buscan atacar las áreas críticas detectadas en el diagnóstico: la falta de conciencia fonológica, el ambiente alfabetizador precario y la desconexión familiar. En objetivo general, tenemos cómo implementar una estrategia de intervención pedagógica integral basada en el enfoque constructivista y la conciencia fonológica para consolidar los procesos de adquisición de la escritura en alumnos de primero y segundo grado de primaria, garantizando que logren una alfabetización funcional y comprensiva que prevenga el rezago educativo en ciclos posteriores. No podrían faltar los objetivos específicos en este tema, que es de trascendental importancia. Para alcanzar la meta general, se han determinado 3 ejes de acción que atiendan las dimensiones pedagógica, ambiental y comunitaria. Desarrollar habilidades de conciencia fonológica y segmentación silábica mediante actividades lúdicas y el uso de material concreto, como alfabetos móviles y cajas de sonido, con el fin de que el 100% de los alumnos logren la transición del nivel de conceptualización presilábico al nivel alfabético durante el ciclo escolar. Para ir avanzando y cambiando de los modelos, aquí tenemos el paradigma. La presente propuesta de intervención educativa se adscribe al paradigma sociocrítico, con un enfoque profundamente humanista y constructivista, a diferencia de los paradigmas positivistas que buscan leyes generales y cuantificables. El paradigma sociocrítico se centra en la transformación de la realidad social a través de la autorreflexión y la acción consciente. El contexto de la enseñanza de la lectoescritura en primer y segundo grado, este paradigma permite entender que el rezago no es solo un dato estadístico, sino una problemática social
que requiere una respuesta pedagógica comprometida y situada. En los tipos de intervención en la presente propuesta de intervención educativa se define como una estrategia de carácter preventivo e innovador, sustentada en el modelo de investigación-acción, debido a que se implementa en el primer ciclo de educación primaria en los grados de primero y segundo. Su naturaleza es esencialmente preventiva, pues busca interceptar el rezago educativo antes de que se consolide en grados superiores. Al mismo tiempo es innovadora porque rompe con la práctica tradicional de mecanización para introducir procesos de construcción de significado situado en el contexto como lo es el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. No podría faltar las técnicas y análisis de datos recolectados. Una vez aplicados los instrumentos del primer ciclo de educación primaria seleccionada, se procederá al tratamiento de la información, el análisis de datos en esta propuesta de intervención. Sigue un enfoque mixto, priorizando lo cualitativo para entender el proceso de construcción de la lengua escrita, pero apoyándose en lo cuantitativo para medir el avance del grupo frente al rezago educativo. Esta técnica se aplicará principalmente a la información obtenida de los diarios de campo y las entrevistas semiestructuradas. El análisis de contenido permite examinar el discurso de los actores, como son docentes y padres de familia de Emiliano Zapata, para identificar los patrones. A continuación, se presenta el plan de acción, la cual incluye dos estrategias, una que incluye objetivos, acciones, metas, y entre ellas está rincones de alfabetizadores situados, transformar el aula en un ambiente que estimule una lectura funcional vinculada al contexto local, recolección. Aquí se logró que la meta debe ser un 100% en el aula, y la otra que tenemos es cómo llevar a cabo de manera práctica, funcional, programas de cuento en casa y comunidad para establecer esa corresponsabilidad con la familia y lograr ese proceso que tanto nos hace falta de alfabetización. Con ellos se incluyen entrevistas, participación activa con los padres de familia, alumnos, docentes. Así que esto es importante para que nosotros podamos llegar a lograr el tema de intervención educativa en lo que es la lectoescritura. Para ir dando cuerpo total a este tema de intervención educativa en lo que es la lectoescritura en la zona 104 de Emiliano Zapata, Tabasco, tenemos una fase de intervención, y la cual empezamos con actividad de acción, un diagnóstico de sensibilización, un diseño de ambientación, y desde luego se fueron aplicando pruebas pegadas a Ferreiro, elaboración de kit, implementación de estrategias, concientizando esa parte con los padres de familia, el programa de préstamo de libros, de cuento en casa, registro diario de campo, que eso ayuda mucho a la cuestión de la escritura y lectura en los niños. Tenemos el otro seguimiento de evaluación, que fue una aplicación de prueba de dictado intermedia para dar seguimiento a esos círculos de reflexión docente entre 2 o más escuelas, para que realmente se viera como una cuestión de espacio, de intercambio de experiencia en los consejos técnicos escolares, y la evaluación final, la prueba de salida, y en el cierre se hizo un análisis de resultados que está considerado como rendición de cuentas en la comunidad escolar. Con la entrega y cumplimiento de esta propuesta de intervención educativa, reafirmamos nuestro compromiso con la transformación de los procesos de alfabetización en la escuela de la zona escolar 104 de Emiliano Zapata, Tabasco. Estamos convencidos de que con esta estrategia aquí planteada, fundamentada al respecto del desarrollo cognitivo del niño y la riqueza de nuestro contexto tabasqueño, trascenderán el papel para convertirse en herramienta viva dentro del aula. Esperamos que esta presentación sea de gran funcionalidad para directivos, docentes y padres de familia, sirviendo como una hoja de ruta para superar el rezago educativo y abrir nuevas propuestas de oportunidad para los estudiantes en primer ciclo. Agradecemos la atención y quedamos a su disposición
para caminar juntos hacia una educación más crítica, humana y situada. Muchas gracias.